¿Alguna vez te has encontrado cara a cara con alguien a quien juraste que jamás volverías a ver, solo para descubrir que el destino tenía otros planes? Hoy te voy a contar una historia que parece sacada de una película. Dos personas que se odiaban de niñas, pero que el tiempo y las vueltas de la vida reunieron en el momento perfecto. Quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que pasó después te dejará sin palabras. Vamos a descubrir cómo el destino puede cambiarlo todo. Antes suscríbete, dale like y comparte. Desarrollo. Desde que tengo memoria, Victoria siempre fue una espina en mi costado, la piedra en mi zapato que nunca me dejaba caminar en paz. Éramos vecinas, crecimos prácticamente en la misma cuadra, con casas que se miraban de frente y madres que se saludaban desde las ventanas. Pero lo que para algunos habría sido una infancia de juegos y risas compartidas, para mí fue un campo de batalla. Victoria tenía una habilidad única para fastidiarme, para hacerme perder los estribos con su constante burla, con esas bromas pesadas que solo una niña sabe hacer cuando ha descubierto cómo tocar los nervios de alguien. Había días en los que solo la mención de su nombre hacía que mi estómago se revolviera de frustración. Si la veía venir a lo lejos, mi día se arruinaba antes de que siquiera llegara a saludarme con ese tono burlón que tanto detestaba. A veces me preguntaba por qué se empeñaba tanto en molestarme, qué ganaba con hacerme la vida imposible. Había una rivalidad entre nosotras que ni siquiera entendía del todo. No era solo que nos peleáramos como niñas, era más profundo, como si hubiera algo en mí que ella disfrutaba desafiar, algo que no podía dejar en paz. Y yo, orgullosa como era, no me quedaba atrás. Respondía con la misma intensidad, alimentando esa espiral de rencores y pequeñas venganzas que, al final del día, no hacían más que aumentar la distancia entre nosotras. Cada vez que discutíamos, juraba que nunca podría llevarme bien con ella, pero, al mismo tiempo, había algo extraño en todo esto, como si esa dinámica que odiaba tanto fuera una parte intrínseca de mi infancia, algo que, de alguna forma, me definía. Sin ella, tal vez mi mundo habría sido más tranquilo, pero también más aburrido. Recuerdo que en la escuela siempre encontraba la manera de hacerme quedar mal. Si yo levantaba la mano para responder algo, ella murmuraba algún comentario sarcástico, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan y se rieran. Fuera del colegio, en el vecindario, no era muy diferente. Siempre estaba cerca, siempre con esa sonrisa traviesa en el rostro, desafiándome de alguna manera. Hubo una vez, cuando teníamos 9 o 10 años, que durante una tarde de verano me lanzó agua con una manguera mientras yo pasaba en bicicleta. Me caí al suelo, empapada y furiosa, mientras ella reía a carcajadas con sus amigos. Aquel día juré que nunca podríamos ser amigas, que esa niña molesta y yo estábamos destinadas a ser enemigas para siempre. Lo que no sabía entonces, lo que jamás habría podido imaginar, era que la vida tenía otros planes para nosotras. Con el paso del tiempo, las peleas con Victoria quedaron en el pasado, casi como si pertenecieran a otra vida. Terminamos la primaria y nuestras familias se mudaron. Mis padres decidieron que era hora de buscar nuevas oportunidades en otra ciudad, y sin darme cuenta, Victoria dejó de formar parte de mi día a día. De repente, su ausencia fue como una bocanada de aire fresco. El ruido de sus provocaciones desapareció y por primera vez en años sentí una paz que desconocía. A partir de ahí, mi vida siguió su curso y el odio infantil que una vez me había consumido comenzó a desvanecerse. La adolescencia llegó, los estudios, las amistades, los primeros amores. Victoria fue quedando cada vez más atrás en mi memoria, hasta convertirse en un recuerdo borroso, una sombra del pasado que ya no me afectaba. Estudié arquitectura en la universidad, me concentré en mi futuro y las cosas comenzaron a tomar forma. Me mudé a una gran ciudad, empecé mi carrera y, como suele suceder, me convencí de que los fantasmas del pasado estaban enterrados para siempre. No volví a pensar en ella, no al menos conscientemente. Aunque, si soy honesta, cada vez que alguna conversación casual sacaba a colación historias de la infancia, su nombre aparecía como un eco lejano. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. El destino, sin embargo,
Tiene una manera extraña de juntar las piezas en el momento menos esperado. Años después, en la boda de una amiga en común, Victoria volvió a aparecer en mi vida, como si hubiera estado aguardando en las sombras hasta que el momento fuera el adecuado. No la reconocí de inmediato. Fue más su presencia, su aura, lo que llamó mi atención antes de que mi mente procesara quién era. La niña molesta, la chica que tanto me había fastidiado en la niñez, ahora era una hermosa mujer, una mujer que, para mi sorpresa, se veía bien, demasiado bien, con esa seguridad que solo el tiempo y la vida pueden otorgar. Me quedé paralizada por un instante, tratando de reconciliar esa imagen con los recuerdos de las risas burlonas y las bromas pesadas. Pero lo más desconcertante fue la naturalidad con la que me saludó, como si nada de lo que habíamos sido de niñas importara, como si todo hubiera quedado en una anécdota lejana. Yo, por mi parte, me encontraba atrapada en una maraña de emociones contradictorias. El rencor de la infancia estaba ahí, latente, pero algo en mi interior se encendió de manera inesperada. Victoria, la niña que una vez odié, ahora me hacía sentir mariposas en el estómago. Era absurdo, casi irónico. Y mientras trataba de sonreír y mantener la compostura, no podía dejar de pensar en lo extraño que es el corazón, cómo puede torcerse y girar hacia donde menos lo esperamos. La boda continuó, pero yo ya no estaba presente. Mi mente se había quedado atrapada en ese primer encuentro, en esa conversación ligera con Victoria que, de alguna manera, había removido algo dentro de mí. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaron varias veces, y en algún punto de la noche terminamos sentadas en la misma mesa, recordando aquellas tardes de nuestra infancia, cuando todo lo que hacíamos era buscar maneras de fastidiarnos mutuamente. Nos reímos de lo ridículas que habíamos sido, de las peleas sin sentido y de las travesuras. Pero detrás de las risas, algo más se estaba gestando. Lo sentía en el aire, una tensión sutil que no podía ignorar. Era como si todas esas emociones que habíamos guardado durante años se estuvieran manifestando de una manera nueva, más madura, más compleja. La química entre nosotras era innegable, pero mi mente se resistía a aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que alguien que una vez fue mi enemiga ahora despertara en mí estos sentimientos? ¿Podía confiar en esto o solo estaba dejándome llevar por el momento? Durante horas, luché con esa voz interna que me decía que esto no tenía sentido, que el pasado era demasiado fuerte como para ignorarlo, pero al mismo tiempo no podía negar la conexión que había surgido entre nosotras. Era como si una chispa hubiera permanecido encendida todo este tiempo, esperando el momento adecuado para estallar. Después de aquella boda, las cosas cambiaron entre Victoria y yo. Lo que había comenzado como un encuentro casual se transformó en algo más profundo. Empezamos a enviarnos mensajes, a llamarnos, a compartir nuestras vidas de manera cotidiana. Las barreras que el tiempo y la distancia habían construido se desmoronaron rápidamente y de pronto nos encontrábamos hablando de todo, desde nuestras carreras hasta nuestras inquietudes más personales. Nos dimos cuenta de que habíamos cambiado, pero en el fondo seguíamos siendo esas dos personas que compartieron una infancia, aunque marcada por la rivalidad. Y fue precisamente esa historia compartida lo que nos unió aún más.